Hoy es 16, 15. Hoy hay coda ya en Moreno. Evita M37. Si no, búscame en el Facebook como Eva Mercury. Eva Mercury. Y poneme, agrega tu nombre, ¿cómo es? Brenda. Agregame, y ahí tenés, vas a... Transferencia simultánea, certificado de libre disponibilidad, Estamos en inscripción inicial. LCM fue el ¿Ya le pide LCM? Sí. ¿Y qué vimos el régimen diplomático? O sea, lo que es general, ¿no? Sí, ahora si empezamos con el régimen diplomático ya no es general. Sí, diplomático. Bueno, ¿hasta dónde llegamos con eso? Yo más o menos les voy a ir recordando. Les dije que las personas que podían disfrutar de ese régimen, es decir, de los descuentos que ofrece ese régimen, son aquellos que están acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores como diplomáticos en la República Argentina. Y ese beneficio se les da siempre a condición de reciprocidad, es decir, que el país de donde vienen le ofrezcan el mismo beneficio a los diplomáticos argentinos que están en ese país. Que pueden importar automotores por ese régimen, en cuyo caso no pagan impuesto aduanero ni impuesto interno, con lo cual es el 33% menos. Si el automotor es de fabricación nacional, solo no van a pagar impuestos internos, que es el IVA, porque obviamente como es nacional no hay impuestos aduaneros, por lo tanto se les descuenta el 21%. Tienen 4 años de indisponibilidad, es decir, durante los cuales no pueden vender el automotor, venderlo, ni donarlo, ni cederlo, ¿sí? No pueden desprenderse del automotor, salvo que vayan a la aduana y paguen la parte proporcional que les falte, ¿sí? Luego de esos 4 años, porque ellos obtienen el permiso para importar, no es que lo compran porque sí, tienen que ir a la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí los autorizan a hacer la compra. Cuando lo quieren disponer al automotor, tienen que volver a la Dirección Nacional de Ceremonial, que está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que los autoricen a deshacerse del automotor, a disponerlo, y les entregan un certificado de libre disponibilidad. A partir de ese momento recién pueden inscribir el automotor en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Hasta ese momento circulaban con documentación diplomática, placas diplomáticas y documentación diplomática, ¿sí? Cuando lo inscriben, la obligación es de inscribir inicialmente a nombre del beneficiario del régimen, y si es que lo están vendiendo al automotor a otra persona, hacen la inscripción inicial a su nombre, es decir, a nombre del diplomático, con la transferencia simultánea a favor de la persona a quien le están vendiendo el automotor. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, perfecto. Vamos a pasar ahora al régimen de inscripción inicial por el régimen de los discapacitados. ¿Cómo está? Bien. ¿Dónde es la joven esa que te escuché decir? El de Moreno. De la radio. Hoy. Ya te estás preparando. Bueno, régimen de diplomático. De discapacitados. Rápida para corregir, así te voy a agarrar el examen al final. Bueno. Cuando se compra por el régimen de discapacitados, o sea, el discapacitado o el representante del discapacitado, suponiendo que sea un menor de edad o una persona que tiene una discapacidad mental, tiene que iniciar el expediente en la Dirección Nacional de Rehabilitación, que es un organismo que está dentro del Ministerio de Salud. Dirección Nacional de Rehabilitación. La de los diplomáticos es la Dirección Nacional de Ceremonial. La de los discapacitados es la Dirección Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud. Ahí tienen que iniciar un expediente donde tienen que acreditar primero la discapacidad, ¿sí?
con certificados médicos, etcétera, etcétera. Tienen que acreditar la discapacidad. Obviamente tienen que tener un grado de discapacidad, no es que me corto el dedo y como no puedo manejar la computadora ya tengo una discapacidad, ¿sí? ¿Qué grado de discapacidad tiene que tener? No tengo la menor idea y a ustedes tampoco les importa, porque ustedes eso no tienen nada que ver con ese trámite. Cuando él tenga toda la documentación para que ustedes puedan inscribir el auto, le entregan y entonces van a hacer el trámite de inscripción inicial. Ya van a tener la resolución que diga si autoriza el señor Mengano a comprarse el auto, así que después si le faltan las dos piernas, la cabeza o la oreja, no les importa. Bueno, entonces inician ahí el expediente, acreditan el grado de discapacidad que pide la Dirección Nacional de Rehabilitación y tienen que acreditar también que tienen capacidad de pago. ¿Qué quiere decir que tienen capacidad de pago? Es decir, que van a poder afrontar la compra del automotor que están pidiendo la autorización para comprar. Obviamente que si yo tengo que acreditar que tengo capacidad de pago y tengo que demostrar cuánto es lo que tengo que pagar, ¿sí? No es lo mismo demostrar que tengo capacidad de pago para pagar un auto de 100.000 pesos que para pagar uno de 500.000. Esto es para que lo mismo que en el caso de los diplomáticos, que se acuerdan que les había dicho que de acuerdo al rango que tenían, ¿sí? El rango jerárquico del empleo, les permite, o sea, va directamente relacionado con cuánto cobran, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, se les autoriza a comprar autos de mayor o de menor valor, porque si yo gano poco y estoy pidiendo para comprar un auto muy caro, lo que se supone es que en realidad hay otra persona que está pagando ese auto para usarlo ella, el diplomático o en este caso el discapacitado. Que tenga capacidad de pago no quiere decir, por ejemplo, que si el auto vale 300.000 pesos, tiene que tener en la cuenta 300.000 pesos. Podría acreditar que tiene capacidad de pago y si tengo ahorrados, no sé, 50.000 y acá tengo mis ingresos que demuestran, mis ingresos me refiero salariales, ¿sí? Salariales o económicos, si no tengo un salario porque tengo un negocio, porque si yo soy trabajador independiente, no voy a acreditar un salario, pero voy a acreditar que tengo un negocio que me da un ingreso de tanta cantidad por mes, por ejemplo. Entonces, supongamos yo acredito que tengo 50.000 pesos en la cuenta y que tengo un ingreso mensual que me va a permitir a mí, por ejemplo, pedir un préstamo al banco, prendar el automotor, es decir, garantizar el préstamo con el automotor, en caso de que si yo no lo pago o lo dejo de pagar, el banco lo que hace es embargarme el auto, lo remata y con la venta de ese auto se cobra lo que yo le debo. Entonces bastaría con que yo acredite que tengo esa plata de inicial para poder comprarlo, más los ingresos suficientes para poder afrontar el pago de la cuota mensual del préstamo que yo le estoy pidiendo al banco. ¿Se entiende? Bueno. Para eso yo lo que tengo que hacer es presentar algo que se denomina factura pro forma. Esa factura pro forma sería como un proyecto de factura, ¿sí? Un simulacro de factura que me hace el concesionario, donde lo que sería como un presupuesto, ¿sí? Donde me dice, por ejemplo, automotor marca tal, modelo tal, y me va a poner valor tanto, ¿sí? Entonces, en este caso también los discapacitados, cuando presentan esa factura pro forma, recién ahí van a acreditar que tienen la capacidad de pago para poder afrontar el pago justamente de ese automotor que figura en la factura pro forma. Una vez que tienen todos estos puntos acreditados, la Dirección Nacional de Rehabilitación lo que va a hacer es dictar una resolución en la que lo autoriza al señor a comprarse el automotor marca tal, modelo tal, ¿sí? Que siempre, pero siempre tiene que ser puesto a nombre del discapacitado. No importa si el discapacitado es menor o si es mayor, ¿sí? Pero por ejemplo tiene una discapacidad mental, en cuyo caso no tiene capacidad de hecho, es decir, solamente tendría capacidad de derecho para ser titular del derecho de propiedad, pero no para disponer de ese derecho.
Y entonces, por ejemplo, supongamos que el discapacitado no esté en condiciones de conducir el automotor, dentro de la resolución va a decir también quién o quiénes son las únicas personas autorizadas a circular con ese automotor. Por ejemplo, si fuera un menor de edad, dirá los padres, ¿sí? De manera que luego la documentación registral va a decir, por ejemplo, en el caso de los discapacitados, en la cédula de identificación del automotor, fulano de tal, único autorizado a conducir, porque no lo puede conducir otra persona, porque si no sería lo mismo, ¿sí? Es decir, estaría yo burlando el régimen, pasando por encima y encontrando una manera de utilizar el auto y luego pasarlo a mi nombre cuando termine el periodo de indisponibilidad. Se entiende, ¿no? Porque si no, viene un vecino que tiene plata y le dice al discapacitado, che, vamos a comprar un auto a tu nombre, yo lo voy a pagar, porque ¿qué es lo que hace el vecino? Se ahorra el 33% o el 21%, lo compra a nombre del discapacitado y le dice, y haceme una cédula azul. Así él lo maneja durante los 4 años, ¿sí? Como más o menos lo mismo, dice, y anda firmándome el 08, así no te veo ni la cara cuando pasen los 4 años, voy, inscribo y se acabó, ¿se entiende? Entonces, como yo no puedo, o sea, como el discapacitado no puede disponerlo dentro de ese plazo, porque ya les dije que es para amortizar el pago, porque si no el discapacitado también se compra un auto todos los meses, lo vende y se hace una buena diferencia, se pone en una hermosa agencia de autos, ¿sí? Entonces, para evitar esa situación, porque la idea es solamente beneficiar a esa persona por esa situación, no que esa persona haga de eso un negocio, ¿sí? Que le permita vivir. Si no lo puede disponer, pero la persona que está atrás, por ejemplo, lo que puede hacer es decirle, lo compramos a tu nombre y haceme una cédula para que yo lo maneje, o supongamos que no sea una cédula azul, ¿cuánto tiempo puede manejar una tercera persona con una cédula verde, con una cédula de titulación? 1 año desde la fecha que es emitida la cédula. Bueno, supongamos que no se puede emitir cédulas azules. Bueno, uso la verde y cuando se cumple el año pedimos una renovación de la cédula verde y todos los años la vas pidiendo hasta que se cumplan los 4 años. En el caso de los discapacitados, a diferencia de los diplomáticos que siempre tienen que esperar 4 años, en el caso de los discapacitados, si el automotor es de origen extranjero, es decir, si se trata de un automotor importado, no lo pueden disponer por el plazo de 4 años. Y en el caso de que el automotor sea de fabricación nacional, no lo pueden disponer por el plazo de 30 meses. Porque como el descuento es menor, ¿sí? Es del 21%, se supone que lo amortizo antes que al automotor importado. Es decir, que en 30 meses yo ya no estoy haciendo un negocio si dentro de 30 meses vendo ese auto que solo me descontaron el 21%. Son 30 meses, son 2 años y medio. Obviamente que en estos casos también el discapacitado, si se presenta y paga la parte proporcional de los impuestos que no pagó, que no se le cobraron oportunamente, obviamente también va a obtener el certificado de libre disponibilidad, a partir del cual va a poder transferir el automotor a nombre de otra persona. Es decir, con ese certificado de libre disponibilidad desafecta el automotor del régimen de discapacitados y entonces puede venderlo a otra persona. Un auto por persona, igual que en el régimen de diplomáticos. Es decir, yo no puedo decir, bueno, me traigo este auto y esta camionetita para los fines de semana. Es uno, ¿sí? Bueno, cuando uno inscribe el automotor, ¿sí? Acá, a diferencia del régimen de los diplomáticos,
Porque en el régimen de los diplomáticos, los 4 años durante los que no puede disponer el diplomático de su automotor son preregistrales, es decir, son antes de la inscripción en el registro de la propiedad automotor. Recuerden que durante esos 4 años circula con documentación diplomática. En el caso del discapacitado, los 4 años o los 30 meses son post-registrales, es decir, se empiezan a contar a partir de la inscripción en el registro de la propiedad automotor. Cuando se inscribe el automotor por el régimen de diplomáticos, el título del automotor va a contener una leyenda, ¿sí? Esa leyenda dice esto: este automotor no podrá ser vendido, donado, cedido, ni transferido a título gratuito u oneroso por el plazo de 4 años. Si fuera nacional, va a decir por el plazo de 30 meses. Punto seguido, tampoco podrá ser embargado por el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, no lo puede disponer y tampoco se lo pueden embargar por el mismo plazo. ¿Vamos? ¿Qué encuentran en esta leyenda que yo les acabo de decir? ¿Qué les parece algo que está mal, que es erróneo? ¿El embargo? No. Algo más sencillo. ¿Donar? ¿Y por qué donar? Es disponer del automotor también. ¿Qué pueden encontrar? Está ahí a la vista, ¿eh? Es como cuál es el color del caballo blanco de San Martín. Piensen en lo que dice la leyenda, que el auto no se puede vender, donar, ceder, y agrega, ni transferir a título gratuito u oneroso. ¿Qué es transferir a título gratuito? Muy bien, donar. ¿Y qué es transferir a título oneroso? Vender. Ajá. ¿Y entonces qué les parece? Claro, está diciendo esto no se puede vender, donar, ceder, ni tampoco se puede vender ni donar, ¿eh? O sea, querían que quede bien claro que no había manera de desprenderse del automotor. Innecesario y sobreabundante, obviamente. Bastaba con que diga no se puede vender, donar ni ceder. Punto, ¿sí? Respecto de la segunda parte de la leyenda que dice que el automotor no podrá ser embargado por el mismo plazo, eso admite una única excepción, es decir, hay una sola persona que sí puede embargar ese automotor durante ese plazo. ¿Quién se les ocurre que puede ser esa persona? Los ceremoniales, lo de El acreedor. ¿Qué ceremoniales si estamos en los discapacitados? Ah, de discapacidad, porque estamos hablando. En el caso Si hay de una una prueba. prenda. ¿De una prenda. Muy bien. Claro, o sea, el único que sí puede embargar el automotor es el acreedor prendario. ¿Por qué? Porque es obvio que si el acreedor prendario prestó el dinero para la compra del auto, si yo digo, por ejemplo, que nadie le puede embargar el automotor durante ese plazo al discapacitado, y en eso está incluido el acreedor prendario, ¿quién le va a prestar dinero al discapacitado para que compre el auto? Obviamente, porque imagínense que nadie le va a querer prestar, puede decir, pero yo te doy el préstamo, vos no me pagás ni la primera cuota y me decís, bueno, mira, en 4 años nos vemos. ¿Se entiende? En definitiva, no solo acá no se trata de que estoy protegiendo al acreedor prendario, se trata de que estoy siendo coherente con el régimen. Porque si yo lo que hago es tratar de poner a un discapacitado, que en definitiva lo que se trata es que un discapacitado tiene menores probabilidades, en el sentido de una persona que tiene todas sus capacidades, ¿sí?, de tener un buen empleo, de lograr un mejor salario, etc. Entonces la idea del régimen es poder equiparar en lo que se pueda la situación esa de desventaja que tiene el discapacitado, y entonces dice, bueno, a vos que tenés menos posibilidades en la vida, esto sin entrar a analizar que puede haber un discapacitado que sea una eminencia y que le triunfe y le vaya maravilloso, y uno como yo normal que
sea un empleado común y corriente, ¿estamos? Entonces, sin entrar en ese tipo de análisis, se supone que en líneas generales una persona que tiene algún grado de discapacidad tiene una desventaja para conseguir trabajos o mejores salarios respecto de los que tienen todas sus capacidades, y eso es lo que trata de equiparar la ley. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es tratando de beneficiarlo para equipararlo y digo que nadie le puede embargar el automotor, incluir el acreedor prendario, en realidad le estoy tirando la última palada de tierra encima, porque lo estoy poniendo en desventaja respecto de los que tienen todas sus capacidades, porque obviamente los otros van a poder conseguir préstamos para comprar su auto y el pobre discapacitado la va a mirar pasar. Entonces, por eso es la única excepción. ¿Y por qué ninguna otra persona podría embargar el automotor? ¿Qué piensan? O sea, tiene una razón de ser eso. Bueno, pero es un Para derecho evitar los de- fraudes, ¿no? De que otro compre Para evitar. el fraude, o sea, Exacto, porque si yo le digo que no tiene permitido o que está prohibido que lo venda, que lo done o que lo ceda, ¿sí? Tampoco puede emitir cédulas azules, va a decir único autorizado a conducir. Y entonces yo podría encontrar otra maniobra fraudulenta para poder apoderarme del automotor. O sea, yo le digo a mi vecino, mirá, lo vamos a comprar al auto, yo lo voy a comprar, te pago 500 pesos. Lo ponemos a mi nombre, ¿sí? A nombre del discapacitado, perdón, y firmame estos cheques o estos pagarés. Entonces, lo que yo digo es, el señor no me está pagando los cheques ni me está pagando los pagarés de algún juicio ejecutivo, le embargo su automotor y me lo quedo. ¿Se entiende? Es como una vuelta de tuerca más y encontré la manera de apoderarme del auto. O sea, se finge la compra a nombre del discapacitado, luego lo hago que me firme documentos, ¿sí? Títulos ejecutivos, cheques, pagaré, lo que sea, y digo que no me los pagó, le hago el juicio, le quito el automotor, final, ¿se entiende? Y finalmente me quedo a través de ese procedimiento, me quedo finalmente con el auto. Esa es la idea de que diga que nadie le puede embargar el automotor. No lo explica en la leyenda, pero yo le estoy contando que eso no se aplica al acreedor prendario por los motivos que les acabo de dar. Bueno, hasta ahí me parece que estamos con el tema del régimen de los discapacitados. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, cuando se cumplen los 4 años, lo que hace esta persona es concurrir nuevamente a la Dirección Nacional de Ceremonial, demuestra que pasó el tiempo necesario, ¿sí? Y obtiene el certificado de libre disponibilidad. ¿Sí? No es el registro de rehabilitación, es rehabilitación o ceremonial. Ceremonial es La Dirección Nacional de Rehabilitación. Ah, digo ceremonial. Y porque vos me confundís con cada rato con los diplomáticos. Claro, sí, estamos con los discapacitados. Voy a la Dirección Nacional de Rehabilitación y ahí obtengo el certificado de libre disponibilidad. Una pregunta, solamente para autos 0 kilómetros, ¿verdad? Sí, solo para autos 0 kilómetros. ¿Comprado en fábricas o puede ser concesionario? Uno te hace más descuento que otro. Lo que pasa es que el descuento del 33%, del 21% no es un descuento que te haga ni la concesionaria ni la fábrica. Es el Estado que deja de percibir el impuesto. O sea, la fábrica o la concesionaria no pierde un centavo, para ellos es una venta común y corriente, como que le vendieron a cualquier hijo de vecino. El Estado es el que dice, yo a esta persona no le voy a cobrar, si es nacional no le voy a cobrar el IVA, que lo pagamos todos, a vos no. Si es importado, a vos no te voy a cobrar ni el IVA ni los impuestos aduaneros, pero es el Estado el que se queda sin que ingrese a las arcas del Estado ese dinero. El fabricante o el concesionario siguen cobrando hasta el último centavo. Ahora, si yo igual obtengo un descuento diferente de ese, o sea, ¿se entiende? Una cosa es que a mí el concesionario me diga, bueno, y te hago tal descuento. Bueno, sobre ese descuento es que se tiene que pagar el IVA o el impuesto aduanero. Entonces, siempre va a ser el porcentaje que corresponda sobre el valor total del bien.
Los aranceles que se pagan para el caso de los discapacitados, ¿sí? En el caso de los discapacitados, esto hubo una modificación de la resolución de aranceles, porque antes, hasta hace unos años, más o menos unos 5 años, no existía ese ítem dentro de la resolución de aranceles, es decir, lo que hacía el discapacitado era, vieron que uno paga un porcentaje del valor del automotor que figura en la tabla de evaluación, es decir, tienen precios estandarizados los automotores. Yo miro la tabla y dice, este auto vale tanto, este auto vale tanto, este auto vale tanto, y el arancel es un porcentaje sobre ese valor, porque si no, imagínense, todos pondrían en la factura que pagaron 2 centavos, y entonces sería el porcentaje de 2 centavos. Entonces yo pongo siempre el valor de tabla, ¿sí? Es decir, de la tabla de evaluaciones. Hace como unos 5 años una persona discapacitada que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora sí, o sea, ahí conjugaban las dos cosas, era discapacitada pero trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se compra un automotor pero por el régimen de discapacitados, porque ella no era diplomática, trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no, era una trabajadora común y corriente, una empleada administrativa. Entonces ella se compra un auto por el régimen de los discapacitados y cuando va a inscribir el automotor, le cobran los aranceles, supongamos que el auto costaba 100.000 en la tabla. Ella pagó 67.000 porque le descontaron el 33% del auto importado. Cuando va a pagar los aranceles de inscripción inicial, el registro, ¿qué es lo que le cobra? De acuerdo a la resolución de aranceles o tabla de aranceles. Le cobra el porcentaje sobre 100.000, no el porcentaje sobre 67.000. Entonces la señora inicia un expediente en Dirección Nacional diciendo que era injusto e inconstitucional la tabla de aranceles porque el régimen, es decir, debía beneficiarlo en su integridad. Con toda la furia, ¿no? Bueno, entonces se supone que el régimen es un conjunto de normas que tienen que ser coherentes. Yo no puedo, si soy el Estado, por un lado, decirte que te voy a cobrar menos impuestos, te cobro eso menos, y cuando vas a pagar la inscripción del automotor, te cobro el arancel sobre los 100.000, que no pagaste, porque pagaste 67.000. Se inició un expediente que dio lugar a la modificación de esa resolución de aranceles y se creó un nuevo apartado en el que se establece en esa resolución de aranceles que en el caso de los automotores adquiridos por el régimen de discapacitados, la inscripción inicial debía cobrarse el porcentaje sobre el valor de la factura del automotor y no sobre el valor de tabla, ¿sí? Entonces en el registro seccional, a partir de ese momento, se cobra el porcentaje sobre el valor de la factura que pagó el discapacitado y no sobre el valor de tabla. Obviamente que este principio de que no puede deshacerse del automotor antes de los 4 años o antes de los 30 meses, según sea importado nacional respectivamente, cae, ¿sí?, ante determinadas situaciones, por ejemplo, el robo del automotor o un siniestro del automotor, supongamos que lo atropella un tren y le destruye el automotor. Es una obviedad que no le van a decir, supongamos que a los 2 años le pasa un tren por encima al auto. No le van a decir, bueno, mirá, anda acondicionándote bien la silla de ruedas porque hasta dentro de 2 años no te voy a autorizar a que te compres un auto nuevo. Se supone que uno acredita esa situación y que entonces le permiten la compra de un nuevo automotor, ¿sí? Porque en realidad está reemplazando el anterior que le pagan el seguro, ¿sí?, ya sea por el robo o por la destrucción, y entonces con ese dinero lo vuelve a utilizar para reemplazar ese auto que ya se había comprado. Bueno, hasta ahí con el tema del régimen de discapacitados. Entendieron que en el diplomático los 4 años son anteriores y acá son posteriores, ¿sí? Obviamente que cuando escriben por el régimen de discapacitados, el registro también entrega las obleas, ¿sí?, que le permiten al discapacitado los estacionamientos libres, ¿sí?, etc. También cuando es por el régimen de discapacitados no pagan impuesto a la radicación
situación del automotor, es decir, el Estado no les cobra rentas, porque bueno, digamos que justamente por la coherencia del sistema, ¿no? No les van a, están libres de impuestos en realidad los bienes adquiridos por ese régimen. Ya voy a guardarme que limpiaron los lentes que están, no me dejan ver. Yo lo hice otra vez. ¿Cómo? Yo lo hice otra vez. Ah, ¿sí? Exhibición de patente. A la... Exhibición de Ah, patente. está bien, está bien. ¿Para un auto tuyo? Sí, era una Honda Civic 2000. Y bueno, ¿no le podés contestar a tu compañera cuánto es el grado de discapacidad que tenés que acreditar ahí en la Dirección Nacional de Seguridad? No, digamos, lo que tiene que presentar el certificado de discapacidad, pero en el certificado de discapacidad nuevo, que es el CUT, ahí no dice el porcentaje. Lo que pasa es que tiene que tener un código que es el que te exime de la, ¿cómo se llama? Bueno. De la patente. Eso lo determina la Junta Médica cuando va a ser evaluar. Ese código es el que en definitiva El que te refleja el habilita a hacer porcentaje el de discapacidad claro. que tenés. Sí, sí. Vamos a ver ahora automotores ingresados por el régimen del protocolo 21. Debe ser algún alumno que está desesperado por llegar a la clase, porque si no nos explique esa desesperación. Se habrá quedado trabado el tiempo. Yo la cabeza y Automotores, cuando el padre ya tiene, yo tengo una amiga que está separada, ¿no? El marido, y el marido, o sea, ellos tienen 2 chicos discapacitados. Y compró el marido un auto a nombre del niño para digamos, por pagarlo más barato y para no pagar las otras cosas. Ahora están separados. Y, o sea, yo creo que la madre es la que tendría, como la madre tiene los 4 niños, creo que el auto lo tendría que tener la madre. No, el auto lo tiene que tener una persona que tenga a su cargo los chicos. Y lo tiene a mano. Y bueno, entonces es ella lo que va a tener, claro, obvio. Ah, porque ella ahora tiene la audiencia, el 17 y Pero todo. ustedes no se tienen que olvidar que el auto siempre es puesto a nombre del discapacitado, o sea, no a nombre del padre que lo compra. El auto está puesto a nombre del menor, en este caso a nombre del menor. Claro. Es decir, que siempre va a ser de propiedad del menor. No es que se divorcien, suponete que se divorcian los padres, no es que es un bien ganancial que se reparten 50 y 50 porque no es de ellos, el automotor está a nombre del menor. Claro, porque ella tiene audiencia el 17 ahora. Y pero vos tenés que pensar que el automotor, sí, está puesto a nombre del discapacitado y además es para beneficiar al discapacitado para que se pueda trasladar a la clínica de rehabilitación, a estudiar, no sé, a ir a una pileta de natación, a hacer sus ejercicios. Sí, aparte el es nene para, tiene rehabilitaciones y ella anda por todos lados, pero... es para eso, entonces siempre el uso del automotor va a tener que ser, A beneficio del claro, quien tenga la guarda del menor, obvio. Bueno, vamos a ver ahora instrucciones iniciales de automotores ingresados a la par de la ley 21.293, que es la del protocolo 21. Acá tenés una, mirá. De automotores ingresados por el régimen del protocolo 21. Ustedes que acaban de entrar, ¿vieron al loco que tocaba el timbre con esa fuerza? ¿Sí? Y afuera no se saca. El régimen 21, el protocolo 21. Seguramente lo llevó la policía. Digo, mira que la pegaba, me van a tener que abrir, sí o sí. ¿Qué les dije yo? Era una alumna mía desesperada con mi clase. Encima que hacía calor afuera. Bueno, ¿qué va a hacer? Uno despierta vacío. Bueno, veámoslo del protocolo 21. Los automotores ingresados por el régimen del protocolo 21, el protocolo 21 es un acuerdo, bueno, que es un protocolo, que es un acuerdo que se firma en el marco, ¿sí?, del Mercosur entre la Argentina y Brasil. ¿Qué es lo que dice ese protocolo 21 que firman estos dos países?
Son los dos países que tienen industria automotriz, obviamente, ¿no? Argentina Y Brasil. Dicen que todos los automotores que Argentina, que Brasil exporte para Argentina, es decir, los que importan a Argentina desde Brasil, van a ser considerados en la Argentina como si fueran automotores de fabricación nacional, a todos los efectos impositivos y registrales. A reciprocidad, en Brasil van a tratar a todos los automotores que Argentina exporta hacia Brasil como si fuera un automotor de fabricación brasilera, ¿sí?, desde el punto de vista tanto impositivo como registral. O sea, ese es el acuerdo, ¿sí? Entonces, si yo compro un automotor por el régimen del protocolo 21, lo voy a tratar exactamente como si fuera un automotor nacional. Por ejemplo, si yo me compro un automotor por el régimen de discapacitados, ¿sí?, ¿cuánto debería decir la leyenda que yo no puedo disponer del automotor? Claro, porque lo trato de la misma manera que si fuera un automotor nacional. Bueno, es decir, tiene esos efectos prácticos, digamos, de acuerdo, ¿sí? No hay nada más para agregar sobre eso porque esa es la única característica que tiene. El certificado de importación tiene una leyenda, chicos, que dice en el libro de observaciones importado por el régimen del protocolo 21, ¿sí? De todas maneras, ustedes no lo van a ver el certificado. Recuerden que les dije que ahora los datos están volcados o en la factura de compra o en la solicitud tipo 01, pero ahí va a decir importado por el régimen del protocolo 21. Vamos a ver ahora la inscripción inicial de automotores importados por el régimen de la ley 19640. ¿Cómo tipo? 19640, automotores importados por el régimen de la ley 19640. ¿40? Bueno, ¿cuáles son estos automotores? La ley 19640, ahora estamos en la ley número 26.000 y algo, así que se dictó hace un parcito de años más o menos. La ley 19.640 se dictó para tratar de que los argentinos vayan a poblar el sur de la Argentina, ¿sí? Porque obviamente como el clima no había ni ediliciamente ni geográficamente nada colaboraba para que los argentinos tuvieran ganas de irse a poblar al sur, porque ahora está como más de moda irse al sur, y bueno, y ahora a esta altura de la vida también ha cambiado muchísimo el sur, las ciudades son otra cosa, etc. Pero hace 25, 30 años no era así. La idea era de poblar de ciudadanos argentinos el sur, justamente porque solamente había ciudadanos chilenos, ingleses, que además eran los que compraban todas las tierras, y argentinos había que buscarlos con una lupa. Entonces, con esta ley lo que se hizo fue tratar de fomentar ese cambio de domicilio de las personas hacia el sur. En este caso se trataba en particular de Tierra del Fuego, ¿sí? Es decir, con esta ley se beneficiaba a todos aquellos que estuvieran domiciliados en Tierra del Fuego para que no paguen impuestos. Y entonces, hoy en día ya eso no existe, pero en aquellas viejas épocas, yo era chico, y estamos hablando de hace 70 años más o menos,
Y por ejemplo, ellos compraban perfumes, cigarrillos, whisky, todas bebidas alcohólicas sin pagar los impuestos. Era como recontra barato comprarlos ahí, y cuando se venían de vacaciones para acá, que volvían en el verano, traían de regalo todas esas cosas porque las compraban más barato. O volvían acá y decían, comprame tal perfume, yo te doy la plata, como hacen ahora cuando uno se va afuera y todos quieren que les traigan del free shop los perfumes. Y entonces, a través de esa ley lo que se hizo fue eximir del pago de impuestos de bienes en general y de los automotores en particular a aquellas personas que habitaban Tierra del Fuego, ¿sí? Para los automotores que eran ingresados o importados a la República Argentina por la zona franca de Tierra del Fuego. ¿Solucionaste lo de la moto? No, está ahí en punta, está complicado. Bueno, si querés traer la documentación que tengas en algún momento y yo la miro y te digo... Bueno, entonces, acá hay un descuento también impositivo, pero acá la restricción no es de que no se puede transferir el automotor. Acá el plazo es de 5 años, ¿sí? Pero esos 5 años no es de indisponibilidad del automotor. Esos 5 años son de que no puede cambiar la radicación del automotor. Es decir, yo no lo puedo traer al automotor, ¿sí?, por la zona franca de Tierra del Fuego, no pagar el impuesto, o sea, el 33%, que estamos hablando de autos importados, y luego, por ejemplo, decir, bueno, pero yo decidí irme a vivir a Buenos Aires ahora, dentro de un mes, y me traigo el auto. Ese automotor no puede cambiar de radicación durante el plazo de 5 años. Eso no es solamente algo jurídico, porque yo digo, bueno, no lo cambio de radicación, me vengo igual con el auto a vivir a Buenos Aires, y dentro de 5 años presento la transferencia allá y ahí sí lo cambio de radicación. No, porque el auto, para poder pasar por el territorio continental, tiene que pasar sí o sí por la aduana, porque hay que subirlo a una embarcación para que cruce el estrecho y que pase el territorio continental. Solo lo pueden hacer pasar al territorio continental 90 días por año, que se supone que es lo que yo puedo venirme de vacaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, como que no resulta factible que una persona tenga el auto allá, que no lo pueda sacar de ahí, ¿se entiende? No puedo hacer la maniobra de, bueno, y te lo traigo y usalo vos y después lo vuelvo a meter, o lo traigo yo y lo uso acá y dentro de 5 años presento la transferencia, porque la aduana me controla el plazo que yo saco el automotor y lo vuelvo a meter a Tierra del Fuego. Si yo no cumplo con eso, me citan, señor, venga, pague los impuestos. Cuando se cumplen los 5 años esos de afectación, ¿sí?, que son contados no desde la inscripción inicial del automotor, sino desde la fecha de nacionalización del automotor. O sea, el certificado dice la fecha de importación o nacionalización, es decir, el momento en el que ingresa, ¿sí?, por la aduana el automotor a la República Argentina. ¿Qué pasa si esos 3 meses que vienen tiene un siniestro o roban? Bueno, podrá hacer seguro y ya está. ¿Se vuelve a comprar allá o se puede comprar? Y si lo compras acá no vas a tener el descuento, y si lo compras allá vas a tener el descuento. Bueno, cuando se cumple ese plazo, lo que tiene que hacer el beneficiario del régimen es ir a la aduana de Tierra del Fuego, ¿sí?, y ahí lo que hace es obtener su certificado de libre disponibilidad, que en definitiva lo que hace es permitirle el cambio de radicación. Me parece que fue a principios de este año, pero no lo puedo asegurar, no sé si fue a fines del año pasado o a principios de este año, que se dictó una ley que se hizo como una
es bastante mamarracho lo que se hizo. Se hizo como una copia de la 19640 y se dictó una nueva ley para hacer lo mismo que se hizo en Tierra del Fuego, pero ahora, ¿cómo se llama? ¿Dónde, Cristina? En la provincia de Santa Cruz. Se hizo exactamente lo mismo con esta ley, pero en la provincia de Santa Cruz. Igual acá existe un problema, porque yo todavía no vi autos incorporados por ese régimen. Hubo una serie de cuestiones de que se expidan los departamentos jurídicos acerca de la viabilidad o no, bla, bla, bla. Finalmente, la ley está sancionada y está puesta en vigencia. El problema acá es el control. Qué bueno nos lee. Bueno. Eso es como para apoyar la cabeza en la almohada. Bueno. Porque la provincia de Santa Cruz no tienen la cuestión geográfica que tienen en Tierra del Fuego. Entonces, la realidad es que yo no sé cómo van a hacer para poner en práctica eso, porque si bien yo no puedo cambiar la radicación de Tierra del Fuego para salir de esa provincia y venirme a otra provincia de la Argentina, pero ¿quién me va a controlar que yo no saque el automotor? Porque está bien, las provincias también tienen las rutas interjurisdiccionales que yo por las que debo pasar, ¿sí? Y no sé si ustedes vieron que cuando uno cambia de una provincia a la otra hay un control caminero y está puesta la policía de una provincia de este lado y la policía de la otra provincia del otro lado cuando cruzo. Que controlen un poco más, un poco menos al voleo, bueno, a vos sí, a vos no, lo mismo que cuando pasa en la aduana y uno viene al aeropuerto y de acuerdo a quién se le prende la luz roja te abren todas las valijas y si no pasás contento rápido sin que ni siquiera te vuelan todo lo que llevas adentro de la valija y al que le tocó, le tocó. El tema es que acá en este caso en la provincia de Santa Cruz no existe ese impedimento geográfico, de manera que de la misma manera en que hay pasos fronterizos, ¿sí? Por ejemplo a Paraguay, a Bolivia, donde pasan los automotores sin que los controlen, los automotores en ese caso robados, ¿no? Sin que los controlen en la frontera, y sería la misma posibilidad de hacer eso con un auto de la provincia de Santa Cruz. Por supuesto que va a figurar en el título del automotor y en la cédula, debería tener una leyenda, pero queda sujeto a que en algún momento la policía me pare y me diga usted no puede andar por acá con este auto. De todas maneras van a tener los 90 días también al año para poder sacarlo. Entonces, como que yo decía, bueno, estoy disfrutando de mis maravillosos 90 días, pero ya me estoy volviendo en un rato nomás. Así que no sé bien cómo van a hacer para que funcione eso dentro de la provincia de Santa Cruz. Lo que es tener un presidente, ¿no? Que sea de una provincia. Bueno, hasta ahí entonces con los automotores adquiridos por el régimen de la ley 19640. ¿Qué número de clase es esta, chicos? Ustedes saben que el día 22 de diciembre tienen examen, ¿no? Bueno. ¿Es una hora específica? ¿En una hora específica? ¿Cómo en una hora? ¿O supongamos van todos en un mismo horario para ir a rendir? ¿Ustedes? Obvio, a las 10 de la mañana. No, porque me había dicho a partir de las 9, no, a partir de las 9 ustedes tienen que llegar para mostrar todos sus papeles, etcétera, etcétera, para presentar el certificado de reincidencia. El certificado de reincidencia o de antecedentes penales que les piden es eso, es un certificado de antecedentes penales que digan que no han sido condenados en un juicio, ¿sí? En una causa contra delitos contra el Estado o contra la propiedad. O sea que es incompatible. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes robaron una gallina y están en un juicio por ese delito, no pueden trabajar como mandatarios. Si ustedes le pegaron un balazo a la suegra, sí pueden trabajar como mandatarios, porque eso no es un delito contra la propiedad. No, pero en serio.
Es inimputable. ¿No? Es inimputable. Defensa propia. Profe, una pregunta. Lo del certificado de residencia, ¿es para la matrícula o sí o sí para el momento de rendir? No, es para la matrícula, es decir, ustedes pueden rendir el certificado y a los efectos de tramitar la matrícula. No, certificado, Sí, el certificado es para tramitar la matrícula, pero si ustedes quieren rendir y hacer todo en el mismo momento, tienen que tener el certificado de reincidencia, ¿sí?, presentado. Vamos a ver ahora el régimen de automotores importados por un argentino que vivió en el extranjero y que vuelve para radicarse definitivamente en el país. Sí, automotores adquiridos por el régimen del argentino que vivió en el extranjero y vuelve para radicarse definitivamente en el país. Ustedes se acuerdan que la regla general es que no puede importar automotores usados, ¿no? O sea, es para proteger la industria nacional. No se pueden importar automotores usados, solo pueden importar automotores 0 kilómetros, salvo las excepciones previstas en el artículo 7 del decreto 110 que establece cuáles automotores sí pueden ser importados en esas condiciones. Este sería uno de esos supuestos. O sea, la situación que contempla este régimen es la de un ciudadano argentino que se fue a vivir al extranjero, tiene que haber vivido por lo menos 2 años en el extranjero y haber adquirido el automotor por lo menos 3 meses antes de volverse a vivir al país. Es decir, yo no lo puedo comprar hoy y mañana me vuelvo a la Argentina. Por lo menos lo tengo que tener desde hace 3 meses al auto. En estos casos, ¿sí?, el argentino que vivió por lo menos 2 años afuera y que vuelve a radicarse en el país definitivamente, es decir, no el que viene de vacaciones a visitar la familia, sino el que dice, bueno, me vuelvo a vivir a la Argentina, ¿sí?, se puede traer ese automotor que era de su propiedad, se lo puede traer a la República Argentina. Obviamente es un automotor usado. Cuando lo inscriben en el registro de la propiedad automotor, dependiendo del valor del automotor, esto es, en la primera escala es hasta $15.000 y la segunda es de $15.000 hacia el infinito, si el auto vale hasta $15.000, el periodo de indisponibilidad es de 1 año. Es decir, se debe inscribir inicialmente a nombre del argentino que vivió afuera y que vuelve, y no lo puede disponer por el plazo de 1 año. Si el valor es más de $15.000, no lo puede disponer por el plazo de 2 años. La cédula del automotor va a tener una leyenda gigante que va a decir Juan Pérez, único autorizado a conducir. Por la misma situación de todos los otros casos que ya vimos, porque si no, yo me busco a alguien que está trabajando de mozo en Miami y que cuando se vuelve, ¿sí?, le digo 3 meses antes, compremos el auto, tráetelo, yo lo traigo entonces a un precio que lo compré allá, que no tiene nada que ver con el que hay acá, y entonces me traigo el auto, lo inscribiría a esa persona, ¿sí?, el beneficiario es el argentino que vuelve, y le digo, y con transferencia simultánea para mí, ya nomás hacerme la transferencia en mi nombre y me quedo yo en definitiva con ese automotor. ¿El auto allá tiene que ser 0 kilómetros o usado? Tiene que ser dentro de tu propiedad, no importa si es
0 kilómetros y es usado. O sea, vos lo tenés que haber adquirido 3 meses antes del evento. Sí. La leyenda que decía. Único autorizado a conducir, o sea, el nombre del beneficiario y dice único autorizado a conducir. Porque si no estamos en la misma situación, es otra persona la que se trae. Pasó con las camionetas Hammer, que yo se lo mencioné en el caso de los diplomáticos. O sea, cuando se cerró esa compuerta por la denuncia de General Motors, que hubo tanto ruido en el medio, los empezaron a traer por el régimen del argentino que vuelve. Entonces también era un automotor usado y decían que no necesitas el SM, porque esto de los usados vos lo que necesitas es la BTV o BTO. No importa si no tenés licencia para configuración de modelo. Entonces, yo creo que les comenté que había un padre y un hijo que vivían en el pasaje Ramos Mejía, en Capital Federal, que habían estado viviendo en el extranjero y los dos vivían en el mismo departamento. Estoy hablando de un señor grande, como de 60 años, y de su hijo como de 38 más o menos, que seguían viviendo juntitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Muestra a las claras la situación económica, ¿se entiende? Entonces, cada uno se volvía con una Hammer del extranjero. Fabuloso, ¿verdad? Obviamente que la presunción era que se la estaban trayendo la camioneta para otra persona. Por eso es que lleva esa leyenda de único autorizado a conducir, porque si no, no lo podés vender por un año, porque te dicen, pero te doy una cédula verde y maneja vos también, o te doy una cédula azul para que estés autorizado a conducir. Obviamente no pueden emitir cédulas azules, ¿sí? Porque no pueden autorizar a otros a circular. Y la verde va a decir único autorizado a conducir. Es decir, que solo y exclusivamente esa persona es la que puede conducir el automotor durante ese periodo, ya sea de 1 o 2 años respectivamente, según valga más o menos de $15.000, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otra de las excepciones a la regla de no se puede importar usado. También está obviamente en el artículo 7 del decreto 110. Es el del extranjero que obtiene su permiso de radicación temporaria en el país. El extranjero que obtiene su permiso de radicación temporaria en el país. Vieron que si un extranjero viene a radicarse en el país y obtiene ese permiso de radicación temporaria, es decir, para trabajar, etc., le van a entregar un documento, es un documento para extranjeros, ¿sí?, que empezó desde el 90 millones, ahora creo que está por el 93 y pico, que cuando ustedes vean un documento que dice 93 millones, o 90, o 92, lo que sea, son los documentos de extranjeros que obtuvieron su permiso de radicación temporaria. Si el extranjero tiene su nacionalidad argentina, es decir, cuando logra nacionalizarse argentino, van a ver que tiene entre los 18 millones y los 19 millones, porque es la franja que separó el Registro Nacional de las Personas para otorgarle a los extranjeros que obtienen su nacionalización, ¿sí? Bueno, en estos casos el extranjero puede traerse también el automotor del cual era propietario en su país de origen. Y en todos los casos el periodo de indisponibilidad va a ser de 2 años. Obviamente la cédula va a decir único autorizado a conducir. ¿Cuándo tienen su clase de marketing? ¿Ya les avisaron cuándo tienen la clase de marketing? No. Bueno, yo les voy a dar la sorpresita.
¿Usted vendría a esa clase también con nosotros? Gracias a Dios. O sea, la vamos a hacer para el 22 para la grabación. El 6 de diciembre. El sábado 6 de diciembre. O sea que para mí va a ser un fin de semana re largo, porque el lunes 8 es feriado. Y si el sábado no vengo... Nosotros tenemos la obligación de venir, sí o sí. Of course. El mismo horario. El mismo horario de entrada, porque al Señor le gusta. Así que tráiganse la viandita, todo, porque hasta las 3 de la tarde no se van. Yo soy el que te evalúo, no es que voy a estar ahí de medio. No, porque la parte ustedes que nos enseñan y el que te va a clavar el cerebro eventualmente soy yo. Así que te van a ver hasta el último segundo me van a sufrir. Salvo la hermosa clase que van a tener hasta las 200 de la noche ese sábado 6. ¿Sí? Así que bueno, traigan la lancherita con todo el sanguchito, todo el yogur, así se alimenta bien al mediodía. Estamos en el 14, que nos quedan 2 sábados. De noviembre, digo, nos quedan 2 o 3 sábados. 2 más. 21, 28. Bueno, entonces nos quedarían 2 sábados. ¿Y qué? ¿Y el sábado siguiente ya es el 6? O sea que nos quedan 2 sábados, luego tienen su clase de marketing, el 6. Y después 2 más. ¿13? 13? No, ustedes una semana antes, porque si se rinden el 22, el 15 es la última clase. Entonces sería el 6. Pero no puede ser porque del 6 al 22 no hay un solo sábado, chicos. No, pero el 6 tienen marketing, no tienen conmigo. Yo quiero saber cuántas clases les quedan. 3. 2 en noviembre. Una de diciembre y la Había prueba. 4 clases en el medio hasta marketing. ¿Alguien puede mirar en el calendario de diciembre si después del 6 es solamente un sábado más? El 13 y después el 21. Sábado 20 y 20. Ah, 13, No, pero el 20 no vamos a tener. Ah, el 20. Entonces el 20 no van a venir. ¿Cuántas clases van teniendo? El tema es que 22 cae el lunes, por eso está confundido. ¿Por qué? El 22 de diciembre cae el lunes. Sí, y El 20 tenemos clase. 4 clases. chicos, son 16 clases en total. Es decir, que si las 16 clases no se cumplieron hasta el 20 tiene que venir a clase. La primera no tuve clase más. ¿Te acuerdas que estaba en Estaba de viaje. Estaba de vacaciones. Sí. Ese ¿Cómo día que no- no les traje? no tuvimos Vine clase. bronceado para que ¿Qué más? Entonces faltaría esa Esa clase clase que nos nos falta. Después del 6 2 clases más. 2 ahora y 2 después del 6. Después hablo con el coordinador porque ustedes Igual mejor que acá. Pero la primera clase se va a 13 recuperar con nosotros. 13 y 20. Claro, 1 y 20 de 16. No, la primera vez. Bueno, vamos a seguir. Sí, ahora nervio para Profe, esa clase se va a recuperar la primera. Yo te voy a enseñar todo el programa, vos no te preocupes, quédate tranquilo. Bueno, si tenés que quedar problema, te quedas. Vamos a pasar inscripción inicial de automotores armados fuera de fábrica. Para el sábado que viene tienen que traer el test 1 y 2 contestados. Sí. Todos tienen ya, los entregaron hoy a la entrada. Si no los tienen, en el directo los pasan a buscar. Y acá puede ser 1 o 2 o 3. todas bien o todas mal. No hay un número. ¿Qué no es el 1 y el 2? Para el sábado que viene, el 1 y el 2. ¿Inscripción inicial de automotores? Armados fuera de fábrica. Bueno, no se
están inscribiendo automotores armados fuera de fábrica. Yo igual les tengo que explicar de qué se trata, porque cuando ustedes vean un legajo, o cuando alguien venga y le diga quiero vender o estoy por comprar este auto, a ver, mostrame el título, lo primero que van a decir, marca AFF. ¿Y esto que está compitiendo con Peugeot? No. Bueno, es un armado fuera de fábrica, es decir, no tienen marca porque no salen de una fábrica, por lo tanto no tienen una marca, ¿sí? O van a ver, por ejemplo, que se inscriben con solicitud tipo 05 y no con solicitud tipo 01. Es decir, hay una serie de diferencias. Cuando ustedes miren el legajo, van a decir, ¿y esta en qué parte del curso nos dieron esto que yo no lo vi nunca? Bueno, es en esta parte del curso. ¿Qué es un armado? O sea, una fábrica, para ser considerada fábrica, es decir, para que pueda emitir cada vez que fabrica un auto un certificado de fabricación, el equivalente a nuestro certificado de nacimiento cuando nosotros nacemos, tiene que ser considerada jurídicamente una fábrica. Para eso tiene que producir, es decir, fabricar una cantidad determinada de vehículos por año y también tiene que vender una cantidad determinada de vehículos por año. No sé si vieron que cuando llega fin de año la fábrica, igual que los concesionarios, empiezan a inscribir a su propio nombre los autos, justamente para completar ese cupo, porque le faltó vender tanta cantidad de unidades, por ejemplo, para que se lo siga considerando dentro del mismo marco jurídico. Aquellos que producen autos en menor cantidad, ¿sí?, no son considerados fábricas y por lo tanto los automotores no tienen certificado de origen como los que salen de la fábrica. Entonces, al no tener certificado de origen para inscribirlos inicialmente, tiene que iniciar un expediente en el registro de automotores armados fuera de fábrica que esté en Dirección Nacional. Ahí tienen que presentar toda la documentación que acredita el origen de cada una de las piezas que se utilizaron para fabricar ese automotor, es decir, las facturas del chasis, del motor, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando se los autoriza en ese registro de automotores armados fuera de fábrica que está dentro, es una oficina dentro de la Dirección Nacional, les hacen un dictamen y dice usted puede inscribir su automotor en el registro seccional tal y le mandan una copia de ese dictamen en el registro autorizando que inscribe ese automotor armado fuera de fábrica. Un automotor armado fuera de fábrica, ya les dije, primero no tiene marca, es decir, en la marca va a decir AFF. En segundo lugar, no tiene modelo año, porque acuérdense que el modelo año es para las fábricas que produjeron una cantidad de autos durante un año que no los pudieron vender y entonces cuando los venden en el año siguiente o en los siguientes pueden ponerle el modelo año del año siguiente al de la fabricación. Acá, como no es una fábrica, no goza de ese beneficio, o sea que solamente tienen año de fabricación, pero no tienen modelo año. Bueno, no se permite más la inscripción inicial de este tipo de automotores porque no cuentan con lo que ya hablamos, la licencia para configuración del modelo, que da cuenta de que cumple con los requisitos activos y pasivos, con las condiciones activas y pasivas de seguridad del automotor, referidas a todo lo que ya saben, emanación de gases tóxicos, peso, ancho, altura, señalización lumínica, sistema de frenado, etcétera, etcétera, amortiguación. Por lo tanto, no se permite la inscripción de estos automotores, ¿sí? Pero aquellos que ya estaban inscritos, como son derechos adquiridos, entonces la ley no puede ir retroactiva. Es decir, que todos los que se inscribieron hasta diciembre del 2002, fecha a partir de la cual se comenzó a controlar la licencia para configuración de modelo, esos siguen andando, tienen su patente, tienen todo y la van a seguir teniendo siempre, ¿sí? Porque no se puede
alterar esos derechos adquiridos de los ciudadanos. Entonces, esa persona se compró ese auto y lo puede vender, y el que lo compra ahora lo puede volver a vender, y así sucesivamente hasta que un día le pase un tren por encima o llegue a un grado de antigüedad que le provoque envejecimiento, ¿sí?, desgaste, etcétera, en grado tal que haga imposible su utilización. Entonces, esos siguen estando dentro del mercado y con la documentación en orden, porque esa documentación que tienen es suficiente para habilitarlos a circular en la vía pública y para disfrutar de la cosa como un auto común y corriente, ¿sí? Con estas salvedades que les acabo de decir, que no tienen marca, que no tienen modelo año. Bueno, hasta ahí con los armados fuera de fábrica. Ahora vamos a ver inscripción inicial de automotores subastados. Y esto admite dos supuestos que hay que diferenciar. O sea, hay dos posibilidades de inscripciones iniciales de automotores subastados. La primera es de aquellos automotores abandonados en la vía pública, decomisados o secuestrados en ocasión de un delito, que son subastados por las fiscalías de Estado. Obviamente, antes de la subasta lo que se hace es mirar las numeraciones del automotor, ¿sí?, el chasis, por ejemplo, y el motor, y mandan a pedir un informe a la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor para que les diga si existen datos de inscripción sobre ese automotor. Si dicen, sí señor, acá tenemos un automotor inscrito con ese chasis y ese motor, el dueño es fulano, entonces se lo cita al dueño y se acabó el tema. Pero si no aparecen esos datos de inscripción, entonces el automotor puede ser subastado, ¿sí? El certificado de origen es el certificado de subasta que emite la Fiscalía de Estado. Como acá no tengo certificado de fábrica, lo que tengo es el certificado de la subasta, ¿sí? Los subastados tampoco tienen modelo año, solo tienen año de fabricación. La otra posibilidad para inscribir inicialmente un subastado son aquellos automotores pertenecientes a organismos oficiales, por ejemplo el Ejército Argentino. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos supuestos de inscripción inicial de subastados? El primero es subastados por la Fiscalía, porque son autos abandonados en la vía pública, decomisados por el Estado o secuestrados en ocasión de un delito. El segundo supuesto de inscripción inicial de subastados es la de los automotores pertenecientes a organismos oficiales. Obviamente no están inscritos, porque si no, no sería una inscripción inicial, ¿sí? ¿Cuál sería la situación en este segundo supuesto? Por ejemplo, supongamos, por una ley secreta, es decir, aquellas que no se publican en el boletín oficial por razones de seguridad, se compran, por ejemplo, material secreto para el Ejército Argentino, supongamos camiones, helicópteros, no sé qué, y dentro de ese paquete vienen los camiones, un jeep, etc. Obviamente, como cuando pasan por la aduana entran como material secreto, no tienen un certificado de importación porque nadie los está revisando en la aduana para ver qué entra, porque se entiende, ¿no? Entonces ingresan sin documentación. Resulta, por ejemplo, que el Ejército Argentino los usa durante un periodo de tiempo y luego decir, bueno, vamos a subastar este jeep que no lo queremos más. Entonces, esos son los supuestos que contempla esta segunda posibilidad, ¿sí? Se presume que los bienes del Estado son legítimos, es decir, que los bienes del Estado no pueden haber sido robados por el Estado, ¿sí? No, se supone bien, porque el Estado no puede cometer delitos. Es, por ejemplo, como que yo forme una sociedad anónima o una SRL. Supongamos que la sociedad de responsabilidad limitada es para vender autos. Yo soy el representante legal de la sociedad, ¿sí? Y me dedico a cometer maniobras delictivas, defraudar, que no me paguen, que no sé qué.
¿Quién es el que cometió el delito? ¿La sociedad o el representante legal? El representante legal, porque la sociedad no fue creada para cometer delitos, porque es imposible. Yo no puedo inscribir una sociedad donde diga que María Pía y yo hicimos una sociedad maravillosa para vender droga o para robar autos y venderlos. Es decir, no pueden estar en el mercado, ¿sí? Es decir, son nulos de nulidad absoluta todos aquellos actos que tengan por objeto actos ilícitos. No puede haber contratos donde se prevea cometer ilícitos porque son nulos de nulidad absoluta. Por lo tanto, una sociedad no puede cometer ilícitos. El que comete los ilícitos es la persona que los representa. Es lo mismo, por ejemplo, que yo tengo un auto y se lo doy a María Pía, se lo presto para que maneje. Y entonces María Pía decide atropellar a la suegra porque no la quiere. El auto es mío. ¿Yo voy preso porque ella con mi auto mató a la suegra? No, ella es la que va presa. El que debe pagar la indemnización económica soy yo porque el dueño del auto soy yo, por lo tanto se aplica la responsabilidad objetiva del artículo 11.13 que dice que el dueño o guardián de la cosa debe responder por los daños que la cosa provoca, ¿sí? Entonces yo respondo civilmente pagando la indemnización, pero yo no voy preso, la presa es ella, ¿sí? Por poco tiempo, porque si me hace eso la busco en la cárcel y se acabó el tema también. Bueno, lo mismo pasa con el caso del Estado. Ahora yo le doy por ejemplo, supongamos que yo le doy un poder a ella para que en mi nombre y representación haga esto. Yo podría poner en el poder y para que robe todo lo que puede y lo ponga a mi nombre. No puedo, porque eso es de nulidad absoluta. Supongamos que ella con ese poder se dedica a cometer ilícitos. Dice, no, pero yo lo hacía porque en realidad estaba haciendo este negocio para beneficiarlo a él. La responsabilidad penal es de ella, porque yo no le di un poder para que ella cometa ilícitos. Si está ella saliéndose del marco que yo le dije para que hagas esto y esto, no puede ella cometer ilícitos y atribuírmelos a mí y decir, bueno, pero ¿quién se iba a beneficiar con eso? Vos. Y querida, yo no te di para que hagas eso. Lo mismo pasa con el Estado. Y ahora les digo una cosa. ¿Ustedes creen que algún funcionario público podría, por ejemplo, quedarse con alguna tierra o vehículos o bienes o títulos y ponerlos a nombre del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal? ¿A nombre de quién van? Del funcionario, de sus parientes o de sus amigos. Nunca van a robarse cosas para ponerlos a nombre y decir, mirá cómo lo quiero enriquecer al Estado, che, amo tanto este país o esta provincia que le ponen todos los bienes a nombre de él. Olvídense, no existe eso. Entonces, la presunción es de que el Estado, ¿sí?, los bienes del Estado tienen un origen legítimo. Por lo tanto, aun cuando no tenga la documentación que acredite que el Estado es el propietario, como existe esa presunción, salvo que venga alguien y demuestre lo contrario, ¿sí? Pero existe esa presunción. Por lo tanto, el Estado puede subastar, como el Ejército Argentino, subastar esos automotores, se inscriben con solicitud tipo 05, no 01. Obviamente, como son subastados, tampoco tienen años de modelo año, sino solamente año de fabricación. ¿Y el documento de origen cuál es? El certificado de subasta, igual que en el otro caso. Chicos, ¿quieren tomarse su cafecito? Porque son 11:30, en 10 minutos nos vemos y seguimos. A la calecita un rato. Se quedaron allá. Como que siempre en el break hay un pase de magia y desaparecen. Bueno, para inscribir un automotor por el régimen de los clásicos hay dos posibilidades: o que sea importado o que el automotor ya esté en la República Argentina, ¿sí?
Es decir, un automotor con esas características que esté acá hace montones de años y que el dueño no tiene la documentación, o que tiene la documentación y está inscrito pero no como clásico. Si yo voy a importar un automotor como clásico, puede darse cuenta que es otra de las excepciones previstas en el artículo 7 del decreto 110, es decir, puedo traer un usado cuando sea un clásico, ¿sí? Tiene que tener dos requisitos el automotor. Primero, tiene que tener una antigüedad de 30 años o más. Y en segundo lugar, tiene que tener un valor FOB, F-O-B larga, FOB, de por lo menos $12.000. Valor FOB quiere decir, FOB es una sigla en inglés que significa en el puerto de embarque, porque los autos no cuestan lo mismo si están, no sé, en España y si están en la Argentina. Esto quiere decir que el automotor tiene que tener un valor de por lo menos $12.000 en el puerto donde se lo embarca, por ejemplo, en España, en el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Si yo acredito esos dos extremos, la antigüedad más el valor de $12.000 en el puerto de embarque, lo puedo traer al automotor por el régimen de los automotores clásicos, en cuyo caso va a figurar en el certificado de importación y va a decir régimen automotores clásicos, no tengo que hacer nada. Voy, inscribo ese automotor con solicitud tipo 05, no con 01. Y ya directamente lo inscribo por ese régimen, ¿sí? No tengo que acreditar nada, no tengo que hacer ningún trámite diferente de todo eso. Ya lo dice el certificado de importación, el registro lo debe inscribir como un automotor clásico. 01. Sí, con 05. 01 no. Bueno. Ah, sí. Una réplica, ¿cómo se escribe? No, pero una réplica no es un automotor clásico. Sí, hay réplicas de autos clásicos. Pero no es clásico. Es lo mismo que me digas que un Rolex y un Rolex trucho, ¿cuánto vale el Rolex trucho? O sea, la réplica no es un clásico. Ahora lo vas a entender cuando te explique. Bueno, eso si el automotor es importado, ¿sí? Ahora, si el automotor está en la República Argentina, hay que distinguir dos supuestos. Primero, que el automotor ya esté inscrito en el registro de la propiedad automotor, es decir, tenga un dominio, ABC123, título, cédula, nombre de una persona, ¿sí? Pero no está inscrito como clásico, está inscrito como un auto común y corriente, ¿sí? Pero ya tiene inscripción registral y ya tiene un titular registral. La otra posibilidad es que el automotor no esté inscrito y solamente el dueño lo tenga, pero sin haberlo inscrito en el registro de la propiedad automotor. Si el automotor está inscrito en el registro de la propiedad automotor, pero el dueño lo quiere variar al régimen y que se lo rectifique y se lo inscriba como un clásico, es decir, que se modifique el régimen de inscripción y se le ponga automotor clásico, la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor tiene dos convenios con dos clubes de automotores clásicos de la República Argentina. Yo tengo que buscar en ese club que el club me emita algo que se llama certificado de originalidad. Ese certificado de originalidad que me va a dar el Club de Automotores Clásicos de la República Argentina debe hacer constar que por lo menos el 80% del automotor es original de fábrica, ¿sí? Si no tiene ese porcentaje de originalidad, no lo voy a poder inscribir como un clásico, lo inscribiré como un auto común y corriente. ¿Qué es lo que sí puede modificarse de ese automotor? Es decir, ¿qué es lo que podría no ser original de fábrica? Los neumáticos, obviamente, porque no va a tener neumáticos de hace 30 años, ¿sí? La batería, la pintura, el tapizado, las mangueras del motor, es decir, aquellas piezas que con el desgaste natural se hacen indispensable el recambio, ¿sí? O la reparación. En la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor hay una oficina que se llama Registro de Automotores Clásicos. Así como hay una que es de automotores armados fuera de fábrica y una de automotores clásicos.
yo tengo que llevar ese certificado de originalidad al registro de automotores clásicos de la Dirección Nacional, que analiza la documentación y emite un dictamen diciendo puede inscribirlo como un automotor clásico, y le manda un dictamen al registro diciendo realice la rectificación y páselo como clásico, ¿sí? Si el automotor no está inscrito en el registro de la propiedad automotor, es decir, el dueño solamente tiene la posesión del automotor, pero no tiene la documentación sobre la propiedad del automotor, va a tener que obtener en el Club de Automotores Clásicos un certificado de titularidad y de originalidad. Es decir, al de originalidad se le agrega el de titularidad. En el primer caso no hace falta un certificado de titularidad porque el dueño ya es titular registral porque el auto está inscrito, ¿se entiende? En el segundo caso, además de acreditar la originalidad del 80% de las partes, debo acreditar que soy el dueño no en el sentido de la propiedad que da el registro de la propiedad automotor, sino el dueño en el sentido, por ejemplo, demostrar que pago las patentes municipales hace no sé cuántos años, que tengo facturas de reparación del automotor de distintos talleres desde hace no sé cuánto tiempo, boletos de compraventa entre los distintos dueños, uno le vende al otro, el otro al otro, así, porque la posesión también se transmite, es decir, yo me lo puedo haber comprado ayer, pero quien lo tenía me transmitió con el auto su derecho de posesión sobre el automotor, ¿se entiende? Si yo demuestro, porque eso para qué, porque si no me robé ayer un auto clásico que no está inscrito en ninguna parte y digo, y acá traigo el auto que no está inscrito, ¿sí? Entonces por eso tengo que presentar esa documentación que acredite de una forma u otra que yo lo tengo desde una cierta cantidad de tiempo, no tengo que tenerlo yo desde hace 30 años, ¿sí? Tengo que demostrar la cadena de posesiones del automotor con estos elementos que les acabo de mencionar. Pagos de patentes municipales, facturas de reparaciones, declaraciones de vecinos, por ejemplo, ¿sí? Que digan justamente que me conocen hace tanta cantidad de tiempo y que ellos siempre vieron el auto, por ejemplo, en mi garage, etcétera, etcétera. Con ese certificado de titularidad y originalidad lo voy a presentar en el mismo trámite. Voy a la oficina de automotores clásicos de la Dirección Nacional. Cuando ellos analizan la documentación, si está correcta, me hacen el dictamen para que yo pueda inscribir inicialmente el automotor con una solicitud tipo 05. En el caso de los automotores clásicos, basta con que una sola de las piezas se encuentre grabada, es decir, que esté identificada. Suponiendo que el chasis o el motor carezcan de un número de identificación, no se le exige como en cualquier otro auto que grabe un RPA, porque justamente como se trata de piezas originales, si yo le hago grabar encima esto, lo que hago es quitarle originalidad, es como si le dijera pintarle bigotes a la Mona Lisa, ¿sí? Y estoy tapando el cuadro original. Lo mismo se hace con esto, es decir, lo que le da valor justamente al automotor es la originalidad. Porque si yo no lo tengo en partes originales, si yo le voy cambiando las partes por réplicas, ¿tengo un auto clásico? No, tengo una copia de un auto clásico que no es lo mismo. No tiene nada que ver tener un Rolex con tener una copia de un Rolex. ¿Qué? Un Rolex. Claro, ponele. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque si vos tenés una réplica, lo tendrás que ingresar con un armado fuera de fábrica, cosa que hoy en día ya no se puede hacer. A pesar de esa nueva ley que acaba de salir, que dice que las réplicas, los que potenciaron el motor, etcétera, etcétera, los restaurados a nuevo, una mamarrachada la nueva ley esa que la hicieron obviamente por lobby de gente que se dedica a hacer eso y que lo que pretende hacer es inscribir automotores armados de fábrica, armados fuera de fábrica, que hoy no lo puede hacer. Pero desconocen determinadas cuestiones, o sea, solo tienen en vista los intereses económicos y entonces dictan esta ley, por ejemplo, que es muy cortita y que trae una serie de definiciones y habla de automotores que no están inscritos y de automotores que están inscritos. Y dice, por ejemplo, en los inscritos se puede hacer la repotenciación del motor, la restauración a nuevo,
¿Y qué tiene que ver? O sea, son cosas que ni siquiera se inscriben, porque si yo tengo un auto, al registro no le importa si tu motor es de 2000 caballos de fuerza o si anda como una carreta. Me interesa solamente que el motor esté identificado y que esté incorporado al automotor. Después, si vos le haces al motor, mientras no le cambies la identificación, pintalo con colores fluos si tenés ganas, y al registro no le importa nada todo eso. Lo mismo que hablan de la restauración a nuevo. Como que yo tengo un auto viejo, está hecho pedazos, el auto está inscrito, tiene el dominio, tiene el motor y el chasis identificado. Yo digo, bueno, pero esto está hecho una porquería, voy a ponerle una plata y lo voy a restaurar y lo voy a dejar a nuevo. Cuando lo dejo nuevo, ¿cuál es el trámite que tengo que hacer en el registro? Ninguno. Si el auto va a seguir teniendo el mismo título, la misma cédula, porque tiene el mismo dominio, el mismo motor y el mismo chasis. Hagan de cuenta, olvídense del clásico. Yo ya tengo un auto que esté inscrito y me choca un tren y me reviente el automotor. Y digo, y bueno, le voy a poner toda la onda y lo voy a reconstruir, lo voy a dejar a nuevo. ¿Cuál es el trámite que tengo que hacer en el registro? Ninguno. Tengo el título, la cédula, el dominio, no hay nada para hacer. Dice, por ejemplo, que quien va a emitir el certificado de origen es la Secretaría de Industria. Absolutamente inconstitucional, porque ya el régimen jurídico del automotor prevé que el organismo que tiene competencia para emitir los certificados de origen es la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, con lo cual eso choca de manera flagrante con esa otra ley. De manera que, y para poder reglamentarla es necesaria la participación de la Secretaría de Industria, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor. Yo ya les mandé sendas notas a cada uno de esos organismos para que conformen un equipo de trabajo a fin de ver cómo se iba a reglamentar esa ley. Y los de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dijeron que estaban esperando a que Industria reglamentara este tema de los talleres que tienen que tener, porque, bueno, una serie de cuestiones. En definitiva, si uno analiza toda la ley, todo lo que parece que dice, no dice nada, es toda una cantidad de porquerías. En definitiva, solamente habilitaría para hacer el cambio de uso del automotor, es decir, sería una nueva manera o una forma diferente u otro camino de hacer el cambio de uso. Si yo quiero hacer el cambio de tipo, si yo quiero hacer el cambio de tipo del automotor, y tengo que seguir las normas que están previstas en el Digesta de Normas Técnicos Registrales y presentar, por ejemplo, un informe hecho por un ingeniero mecánico que tiene que estar legalizado por el Colegio de Graduados en Ingeniería Mecánica, o si no presento eso, puedo presentar la BTV o BTO. Cualquiera de los dos elementos es válido, no tienen que ser ambos, basta con que sea uno. Si yo no voy por ese camino, podría utilizar ese otro camino que me parece mucho más largo, sinuoso, peligroso, costoso, pero en definitiva es lo que van a lograr, porque todo lo demás está hecho como... No pueden circular libremente los automotores sin licencia para configuración de modelo, que en definitiva es el caso que plantea la nueva ley. Bueno, estamos hasta ahí con el tema de los clásicos, ¿no? Queda claro que basta con que tengan una de las piezas. Ahora, si las dos no están identificadas, va a tener que grabar el RPA en una a elección, ¿sí? Por lo general lo hacen en el bloque del motor, que es lo que más se podría llegar a cambiar, digamos. Bueno, chicos, son las 2:05. No los voy a retener más porque me van a empujar por la escalera. Nos vemos el sábado que viene. Traigan el test 1 y 2 contestados, por favor, y traten de ser puntuales porque tienen 4 clases conmigo y más la clase de rentas. Es decir, hasta el sábado 20 tienen clases conmigo y el 25. ¿Sí? ¿Quién prestó esto?